Primero a los Corintios 1, del 10 al 17. Vamos a pedir al Señor su ayuda, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, que te deleitas en escuchar nuestro clamor, que has abierto el camino a el trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo y nos llamas a venir con confianza. Con esa confianza reverente venimos para implorarte, Señor, que tú nos des el alimento que nuestras almas necesitan, abriendo nuestro entendimiento para ver en el pasaje lo que tú comunicaste originalmente a estos hermanos, pero que nos diste a nosotros para nuestra edificación, reprensión, instrucción. Santifícanos por tu verdad, Señor, que tu palabra es verdad. Amén. Y que Cristo en todo tenga la preeminencia en este culto, en este tiempo de exponer y recibir tu palabra. En Él te lo pedimos. Amén. Amén. Como saben, hoy continuamos con nuestra serie de estudios expositivos en la primera epístola de Pablo a los Corintios. En el pasaje que vamos a estudiar, versículos 10 al 17 del capítulo 1, Pablo empieza a tratar con los problemas, bueno, digamos el problema principal de esta iglesia, que eran las divisiones, o la división particular que había, que más llamaba la atención al apóstol aquí. Y este es un tema que Pablo empieza a abordar a partir de este texto, capítulo 1, versículo 10, y le toma hasta el capítulo 4, versículo 21. Y esto nos muestra, hermanos, que Pablo no era uno que abordaba los problemas en la iglesia de forma superficial. Pablo tampoco le daba un espacio a los hermanos y un tiempecito para ver si ellos llegaban a la conclusión usando su sentido común o tratando de buscar la manera de ellos mismos ingeniárselas para ver si podían resolver un problema que estaba atentando contra la existencia misma de esa iglesia local. Pablo no lo dejó. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, abordó el problema. Y él empieza, como ya dije, en el capítulo 1, versículo 10, porque esto que estaba sucediendo en aquella iglesia, esa división que había allí, estaba yendo en contra del gran privilegio que el Señor les había dado a ellos como cuerpo de Cristo, de lo que Pablo terminó de hablar en el versículo anterior, versículo 9, cuando les dice: fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ellos, tanto individualmente como colectivamente, habían sido llamados eficazmente, habían sido salvados por gracia para tener comunión con Cristo, para todos como cuerpo tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Pablo empieza en primer lugar en el versículo 10 con una exhortación donde les llama con amor y ternura a la unidad, que era lo contrario a la división que había. Miren cómo él empieza el versículo 10, leamos: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Su primera palabra son les ruego. Qué curioso, ¿eh? Un apóstol del Señor Jesucristo rogándoles. Porque esto habla de la ternura con la que les estaba hablando. Puede traducirse también les suplico, les imploro. Pero verdad, hermanos, que Pablo, con la autoridad que tenía en la iglesia de Cristo, pudo haber dicho os mando, pero no lo hace. No es que estuviera mal si lo hiciera, pero lo bueno es que él, teniendo esa opción y esa libertad en Cristo, escoge el camino del amor y la ternura para persuadir a aquellos hermanos. Y les habla de esa manera, lo cual habla del corazón misericordioso, compasivo y tierno, muy parecido al de nuestro Salvador, que el apóstol Pablo tenía. Les ruego. Pero ese ruego es un ruego fraternal. Es un ruego también de hermano a hermano. Porque les dice, les ruego hermanos. Lo cual no habla únicamente a los hermanos, a los hombres, sino a las hermanas también. Obviamente, les ruego hermanos y hermanas.
El término hermanos, el apóstol Pablo lo usa en todas sus epístolas y se suma las veces que Pablo se dirige a los creyentes como hermanos. Son unas 133 veces. Y es asombrosísimo el hecho de que en una epístola donde se abordan tantos problemas de alto calibre y una iglesia con tantos líos, Pablo usa 39 de esas 133 veces para referirse a ellos como hermanos. Es decir, que la primera epístola a los Corintios sobreabunda con esa terminología. En el pasaje que vamos a ver hoy 2 veces, el apóstol Pablo les llama hermanos. Es decir, que es un ruego amoroso, tierno, es fraternal, ¿verdad? Les ruega como hermanos, pero es también un ruego con autoridad. Porque Pablo sigue diciendo, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él les habla con la autoridad de Cristo, no es un mero ruego humano. Él les está hablando como un apóstol del Señor Jesucristo y viene en lo que dice y en lo que exhorta con la autoridad misma de Jesucristo, el Salvador, el Redentor exaltado. Pero también esta frase puede entenderse como les ruego, hermanos, por amor al honor del Señor Jesucristo, que se conduzcan de esta y de esta y de esta otra manera. Es decir, apelando a la honra del Señor, dirigiendo sus mentes y corazones a lo que debería ser lo máximo para ellos, y es que Cristo reciba toda la gloria en todo. Porque en realidad las divisiones no traen honra al Salvador, sino todo lo contrario. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la exhortación en sí? ¿A qué es que les exhorta con tanto amor y con tanta autoridad? ¿A qué? Que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Veamos estas 3 exhortaciones una por una brevemente. Primero dice que todos se pongan de acuerdo. Si tradujéramos literalmente eso, lo que dice es que todos hablen lo mismo. Pero se traduce que todos se pongan de acuerdo porque es lo que significa. Pero el sentido literal nos da también algo de una idea de más o menos de qué es lo que Pablo quiere que ellos hagan. Es evidente al leer la epístola que estos hermanos no hablaban lo mismo. Era evidente que estos hermanos no tenían la misma perspectiva sobre Cristo, sobre su iglesia, sobre sus líderes, especialmente ahora en este pasaje. No pensaban igual sobre eso. Claro, hago una aclaración cuando dice aquí literalmente que todos hablen lo mismo. No es un llamado a vivir o a comportarse la iglesia como una secta, porque algo muy característico de las sectas es que todos exactamente hacen y dicen lo mismo que el líder quiere que digan. Nadie opina diferente, nadie expresa otra opinión, nadie pregunta nada, todo el mundo hace lo que el líder dice. Y si todos hacen lo mismo, se percibe la iglesia como una iglesia unida. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo quiere decirles, hermanos, es procuren tener la misma perspectiva bíblica sobre estos asuntos que los están dividiendo ustedes. Por eso Pablo, después que dice estas cosas, y sigue adelante hasta el capítulo 4, versículo 21, presentándole diferentes argumentos teológicos, cristocéntricos, con el fin de cambiar su manera de pensar, para que piensen bíblicamente, todos piensen de esa manera, y entonces a la luz de eso, y al ellos aplicar esos principios, hay una verdadera unidad bíblica entre ellos. Pues les dice que todos se pongan de acuerdo. Y de hecho, entre paréntesis, para ponerse de acuerdo hay que sentarse a hablar, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo, estos hermanos debieron haberse sentado a comunicarse, analizar sus argumentos a la luz de la Escritura. No era un asunto del grupito tal, dice una cosa y los demás tienen que hacerlo porque ellos lo dicen. No, vamos a hablar con Biblia abierta. Pero en segundo lugar, él les dice, y que no haya divisiones entre ustedes. No haya divisiones entre ustedes. La palabra división literalmente se quiere decir rotura.
Y esa misma palabra que usa Pablo aquí es la que se usa en Mateo 9:16, cuando el Señor Jesucristo habla de lo que sucede con un vestido nuevo cuando tú le pones un remiendo de tela vieja. Bueno, lo que pasa con un vestido viejo cuando tú le pones un remiendo de tela nueva. Se causa una rotura, ¿verdad? Esa misma palabra rotura que se usa en ese texto es la de nuestro texto, que se traduce división. Es decir, que en un sentido literal, físico, una división es una rotura. Pero obviamente Pablo no lo usa en un sentido físico. Pablo lo usa en un sentido figurativo, esa misma palabra, para hablar de diferencias de opinión. Y en ese mismo sentido es que en Juan 7:43 se usa cuando allí se dice, cuando se habla de cómo las diferentes personas tenían diferentes perspectivas sobre Jesús y su identidad. Así que se suscitó una división, una rotura, y la misma palabra que se usa en nuestro texto, una división entre la multitud por causa de él. División en ese contexto no significa unos se fueron para allí, otros se fueron para allá. No. Lo más seguro todos seguían en la misma comunidad, todos seguían en el mismo entorno, teniendo relación unos con otros. El punto era que estaban divididos en el sentido de que tenían opiniones diferentes sobre Jesús. Y esto era lo que estaba sucediendo entre los corintios. Había divisiones debido a grandes diferencias de perspectiva de índole eclesiástico, porque tenía que ver con los líderes de la iglesia, como vamos a ver. Y para contrarrestar estas divisiones, Pablo les sigue diciendo en el versículo 10, sino que, es decir, que en vez de divisiones, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Yo sé que he estado diciendo en este sermón, a diferencia de otros, algunas cuantas cosas que son un poco técnicas. Una cosa que definitivamente no he querido hacer es mencionar la palabra griega, que no le va a ayudar en nada a ustedes. Pero por lo menos hay varios elementos que estoy mencionando que son medio técnicos, pero son importantes, hermanos, porque nos ayudarán a entender el texto en sí. Cuando Pablo dice aquí, sino que estén enteramente unidos. Cuando esa frase, estén enteramente unidos, en griego es una sola. Y realmente nuestra traducción no comunica todo lo que esa palabra comunica. ¿Por qué? Porque en sí quiere decir remendar o restaurar. Pero si se traduce remendar o restaurar, realmente no entenderíamos, porque no se está hablando de restaurar un radio, de restaurar un vehículo. Pero sí es importante entender en qué sentido se usaba esa palabra en aquel entonces. Recuérdense que cuando nosotros queremos entender el significado de un pasaje, tenemos que preguntarnos, ¿qué le dijo él a ellos en ese entonces? ¿Qué entendieron ellos en ese entonces? Si no entendemos eso, no vamos a poder entender el pasaje en sí, lo que el Señor quiere decirnos, mucho menos vamos a poder saber aplicarlo a nosotros. Bueno, en aquel entonces se usaba mucho ese término en el contexto de la medicina para hablar de la restauración de alguna coyuntura dislocada o para hablar de la restauración de un hueso fracturado. En ese contexto se usaba. También se hablaba en el contexto de la pesca para hablar del remendar redes rotas. Y en un sentido figurativo era un verbo que se usaba para hablar de la restauración de relaciones quebrantadas. Y ahora uno entiende, en ese sentido entonces, por eso Pablo usa esa palabra. Porque en ese entonces se entendía por esa palabra la restauración de relaciones quebrantadas. Y eso es lo que estaba pasando en aquella iglesia local. Allí no había redes rotas. No habían huesos quebrantados en el sentido físico y literal. Pero espiritual y relacionalmente habían relaciones fracturadas. Habían redes rotas que había que remendar. Y por eso Pablo les exhorta a ellos que estén enteramente unidos. Es lo mismo que decirles, restauren esa relación y esa unidad que está descoyuntada. Remienden, cosan esa unidad que se ha ido deshilando poco a poco por los problemas que están ocurriendo entre ustedes, hermanos. Ahora, hermanos, ya que hay podríamos decir, hay varios tipos de divisiones. ¿Qué tipo de división específicamente hablando era la que estaba ocurriendo en Corinto? No era división por doctrina, entendamos eso. El texto de 1 Corintios 1:10 se usa mucho para hablar de que la importancia y el deber y la obligación que todos tenemos
de procurar de que nosotros tengamos una misma mente y un mismo sentir en lo doctrinal. Y claro que se podría decir que implícitamente esto está incluido aquí, pero en el contexto específico en que se encuentra este versículo no está tratando de diferencias doctrinales. No, aquí no estamos hablando de un asunto de que algunos creían una doctrina y otros creían otra doctrina, o algunos tenían una perspectiva sobre algún elemento teológico y otros otra perspectiva al respecto, y estaban entonces divididos en bandos porque aquel creía un aspecto de esa doctrina y el otro. No era el problema. Tampoco era una división por infiltración de herejías. No era que se había infiltrado alguno que estaba propagando falsas enseñanzas entre los corintios. No es el problema de los colosenses, como ya vimos, de las falsas enseñanzas de los judaizantes. No era lo mismo. De hecho, ni era el caso tampoco, entre los corintios, de que algunos hayan salido de la iglesia por diferencias. Todos seguían en la misma iglesia. Pablo no está hablando de un grupo que se había ido de allí. Todos estaban ahí. ¿Cuál era el problema? El problema es bien simple de explicar. De que se habían estado dividiendo en varios grupos según su identificación, lealtad o apego a algún líder o maestro entre ellos. O entre ellos o que había estado entre ellos. Esa era en sí la esencia de la división que había entre estos hermanos. Por eso un comentarista dice, cito, la división era porque entre los corintios había preferencias por asuntos de personalidad y estilo. Era un concurso de popularidad. Eso era lo que estaba pasando entre ellos. Pasemos ahora a los versículos 11 y 12, donde Pablo entra de lleno, explicándoles por un lado de dónde obtuvo la información de que había divisiones, y por otro, diciéndoles a ellos en sí en qué consistían las divisiones que había entre ellos. Versículos 11 y 12. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Para que no se me olvide, porque se me puede olvidar. Aquí en vez de divisiones, Pablo usa discusiones. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. No se sabe con certeza, hermanos, quién era Cloé, porque como la Biblia no nos dice, después de ahí, yo creo que no se menciona más esta mujer. No sabemos. Algunos piensan que las iglesias se reunían en casas. Quizás lo más probable, había una iglesia que se reunía, o parte de la iglesia se reunía en la casa de Cloé. Y algunos de la casa de Cloé que fueron a Roma, donde estaba Pablo, le informaron de las divisiones que habían entre ellos. Puede ser. No vamos a entrar a hablar más de ella, porque como ya dije, no se sabe. Pero definitivamente algunas personas asociadas con Cloé, a quienes ellos conocían, porque no tuvo que explicarle quién, ni decir Cloé, hija de fulano, parece que era la única Cloé, él se enteró. No fue por revelación directa. No era una suposición personal del apóstol Pablo. Era una realidad, y testigos de esa realidad entre ellos fueron y se lo contaron. Los de Cloé, la gente de Cloé que fueron donde Pablo, le dijeron que entre aquellos hermanos había discusiones, algunas otras versiones lo traducen contiendas, y el griego significa pleitos acalorados. Eran discusiones, sí, pero no eran discusiones a nivel de conversación. Habían pleitos entre los hermanos. Aladera de moños, quién sabe. Pero ¿por qué pleitos? Miren el versículo 12. Me refiero, en otras palabras, déjeme decirle a qué me refiero. Déjeme entrar en detalles ahora. Me refiero que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etc. Hermanos, aquí Pablo revela la raíz de esas divisiones y pleitos que habían entre ellos. Y la revela yo diría por inferencia, y yo espero convencerles de lo que les voy a decir,
de que Pablo dice o comunica aquí que la razón o la raíz, perdón, era egoísmo y orgullo. Y yo voy a explicarles por qué digo eso. Y digo por inferencia porque Pablo no lo menciona directamente, pero traten de percibir lo que quiero señalarles. Fíjense, hermanos, que cuando Pablo les va a decir a ellos en el versículo 12 qué era lo que estaba sucediendo, él no dice lo siguiente. Me refiero a que ustedes dicen, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, otros dicen, nosotros somos de Cefas y nosotros somos de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo no está hablando en un sentido colectivo. Pablo no está diciendo, ustedes tienen varios grupitos por ahí, y un grupito se identifica con este y un grupito con el otro. No. Oigan la palabra de Pablo de nuevo en el versículo 12. Él dice que cada uno, de forma individual, por eso que digo egoísmo, cada uno decía yo personalmente, yo no sé de aquel, pero yo, claro, hay varios yo que se identifican con Pablo, y en un sentido hay un grupo. Varios yo que se identifican con Apolos y en cierto sentido hay otro grupo. Pero no fue porque se pusieron de acuerdo, sino porque al encontrarse varios yo que se identifican y tienen un apego especial para con Pablo, ese yo se encuentra con el otro yo que se identifica con Pablo también. Ojo, pero nosotros vemos lo mismo entonces. Y en ese sentido se va formando una división. Estos hermanos estaban sufriendo de altos niveles de orgullo y egoísmo, al punto tal que cada uno escogía a quién seguir. Porque yo soy de fulano es lo mismo que decir, por eso lo traducen así otras versiones. Yo sigo a fulano. Yo escojo a quién voy a seguir. No estaban actuando ni pensando como un cuerpo. Estaban divididos. En lo único que se podía decir que pensaban como grupo era si uno que pensaba igual se encontraba con otro que pensaba igual, y ahí se iban dando cuenta, pues también tenemos grupitos parecidos. Puro egoísmo. ¿Y en qué se veía su orgullo? Bueno, que se identificaban como seguidores del líder o predicador al que obviamente consideraban lo máximo. Algo veían ellos en ese líder que los hacía pensar, entre los varios que tenemos, me gusta más este, porque este excede en esto o lo otro, lo que sea. Pero no era porque lo veían inferior, era porque lo veían superior. Y si yo me identifico con él, significa que ese es lo máximo. En su orgullo decían, yo sigo al mejor. Hasta los que decían, yo soy de Cristo, que suenan a veces como los más espirituales, se podría decir que hasta ellos estaban afectados por el orgullo también. Porque, hermanos, una cosa es gloriarnos en Cristo. Debemos gloriarnos en Cristo. Pablo más adelante lo da a comunicar de diferentes maneras. Gloriarnos en Cristo es una cosa. Ahora, gloriarme en mí mismo por yo ser el único que sigo a Cristo cuando los demás siguen a los hombres, eso es gloria personal. Eso es gloria carnal. Eso es orgullo también. Que aún diciendo yo soy de Cristo, estaba manifestando su orgullo, su egoísmo y su inmadurez también. Ahora, ¿por qué ese apego a estos líderes espirituales tan fuerte al punto de que llegaron a dividirse por ello? Porque no es muy común eso. Que una iglesia se diga, se dividió. Porque fulano dice, yo soy seguidor de fulano. No, la gente a veces por prudencia y modestia ni se atreve a decir eso. Aunque sientan en sus corazones más aprecio para con uno que otro. ¿Por qué este apego a estos líderes religiosos? Puede haber sido fruto de la influencia de la cultura griega en esos tiempos. Estas eran personas que habían sido salvadas de ese contexto. Y muy probablemente todavía eran influenciados por esa admiración y ese valorar desmedidamente la elocuencia y la oratoria. El arte de la elocuencia. Admiraban mucho el conocimiento, la sabiduría y todo aquel que exhibía estas cosas. Y probablemente a la luz de esas cosas y esa influencia, ellos evaluaban a los siervos de Dios que venían a ministrar entre ellos y determinaban quién era el más elocuente en su opinión, quién era el que tenía más conocimiento, quién era el más sabio,
y según eso se iban dividiendo a los siervos del Señor. Puede ser. Otra posible razón, y con un poco más de aval bíblico, es el que ellos quizás se sentían más identificados con aquel siervo de Dios que el Señor usó para traerles el evangelio y ellos venir a los pies de Cristo. Por eso en el capítulo 3 de esta misma epístola, versículo 5, dice Pablo allí: ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Y él los define: servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Habrá sido eso? Puede ser. Puede ser. Y si fue por estas razones, hermanos, ninguno de estos siervos del Señor tuvo culpa en ello. Pablo no le atribuye culpa a Apolos ni le atribuye culpa a Cefas de que estas personas se estuvieran apegándose a ellos al nivel que estaban hasta provocando una división entre ellos. Pasemos ahora, hermanos, a ver cómo Pablo empieza a abordar este grandísimo problema que había en la iglesia. Pablo acaba de dar el diagnóstico. Hay divisiones entre ustedes. Y no me lo estoy inventando, me lo contaron. Alguien que ha estado ahí y ya lleva tiempo ahí, viene viendo estas cosas que están pasando. ¿Cómo empieza él a abordarlo? Él empieza a abordar este problema haciendo 3 preguntas retóricas. Versículo 13. Primera, ¿está dividido Cristo? 2, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? 3, ¿o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo entra de lleno a tratar con el problema. Y como ven, por lo que leen en el versículo 13, se dan cuenta que él está siendo cristocéntrico al tratar de darles el remedio al problema de la división. Inmediatamente lleva su mente a Cristo. En cada una de las preguntas lleva su mente a Cristo. Pero él menciona a Cristo una sola vez. Pero mire la segunda: ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Quién fue el crucificado? Cristo. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, Cristo, y del Espíritu Santo. Entonces su método, su remedio es cristocéntrico. ¿Y con qué meta Pablo les está aplicando este remedio cristocéntrico? Con el fin de rebajar a los hombres y exaltar a Cristo. Y eso lo hace de muchas maneras a lo largo de toda esta epístola, especialmente a partir de ahora, hasta que en el capítulo 4, versículo 21, termina de abordar más directamente el tema de las divisiones. Veamos brevemente cada una de estas preguntas. ¿Está dividido Cristo? La palabra dividir, o el verbo dividir aquí, no es el mismo que se usa cuando Pablo usa el sustantivo división anteriormente en el versículo 10. Aquí el verbo significa repartir o distribuirse algo. Y Pablo les está diciendo: miren, ustedes están divididos en pedazos, corintios. Están tratando el cuerpo de Cristo como si el cuerpo de Cristo pudiera repartirse por ahí, cada uno con un pedacito. Eso no es un cuerpo entonces. Eso es un cuerpo descuartizado, pero esa no es la iglesia de Cristo. Pablo les está diciendo: Cristo no está dividido, pero ustedes están actuando como si el cuerpo de Cristo estuviera dividido. Es una pregunta retórica y a la vez una reprensión. ¿Está dividido Cristo? Luego también la segunda pregunta que les hace es: ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Porque él se entera de que Pablo, esa gente está dividida ya. Sí, pero ¿cuál es la causa de la división? Pero hay un grupo que dice que son seguidores tuyos. Imagínense cómo debió haberle quebrantado el corazón a Pablo una cosa así. Él que les predicó el evangelio para que vinieran a ser seguidores de Cristo. Ellos que eran seguidores de Satanás, sus pecados y el paganismo, vienen a ser seguidores de Cristo, y que poco tiempo después el apóstol Pablo, para quien el vivir era Cristo, se entere que hay un grupo entre los que están divididos que dicen que lo siguen a él. Eso es fuerte. Y esta pregunta podemos imaginarnos que están cargadas de indignación. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes?
¿Y cómo ustedes están viviendo? ¿Cómo ustedes están actuando de la manera que lo están haciendo? Aquel apego y lealtad carnal que se había desarrollado entre ellos por sus maestros, hermanos, era un desprecio a lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario. Estaban tratando a Pablo, a Cefas y a Pedro como si ellos fueron los que los redimieron con su sangre. Como si ellos habían sido comprados por ellos. Como si ellos le debían su mayor lealtad y apego a estos hombres en vez de a Cristo. Eso era algo escandaloso. Ninguno de esos hombres era el salvador de las almas de ellos. Pero así los estaban tratando. Y la última pregunta es: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esta pregunta ha llevado a algunos comentaristas a pensar que quizás como fruto de los, digamos, remanente de paganismo entre ellos, que quizás ellos pensaron que aquel que los bautizó, como que había algo místico en esa relación ahora de el bautizador y bautizado, y ahora tenían que tener un apego especial, una conexión especial con aquel que los bautizó, y por lo tanto quizás estaban actuando de esa manera, quién sabe. Pero algunos piensan que quizás fue eso. Y no lo dudemos, era una iglesia relativamente muy joven. Era muy joven. ¿Y por qué por alguna razón Pablo les habrá hecho esa pregunta a ellos? Y no solamente eso, sino lo que Pablo dice ahora en los versículos 14 al 16, donde empieza a decir la cantidad de gente limitada que él bautizó. Parece que había un problema con eso en la mente de ellos. Versículo 14: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. ¿Por qué él se toma el tiempo para corregir eso? Porque parece que había un concepto antibíblico en sus mentes. Y luego añade: también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pablo les está diciendo: Corintios, miren, ustedes no fueron bautizados en mi nombre, sépanlo, entiendan eso bien claro. Y de hecho, yo bauticé, se pueden contar con las manos, que pueden contar con las manos la cantidad de gente que yo bauticé, porque fueron muy pocas que yo bauticé entre ustedes. Claro, según él podía recordar en ese momento. Por eso él termina diciendo: no sé si bauticé a algún otro. Fíjense, hermanos, aquí un detallito importante de la palabra de Dios, y eso tiene que ver con el tema de la inspiración divina, inspiración de las Escrituras. Pablo dice: doy gracias a Dios que no bautiza a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Si nos detenemos ahí, Pablo solamente bautizó 2 personas entre ellos. Pero dice ahora: también bauticé a las de la casa de Estéfanas. Y uno se pregunta: ¿habrá sido Sóstenes, que muy probablemente fue el que fue tomando nota y escribiendo lo que Pablo le dictaba, el que le habrá dicho: Pablo, se te olvidó la gente de Estéfanas? ¡Ay, sí! También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Y por si acaso se le olvida a otro, dice: por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Y usted dirá: ven acá, pero no era bajo inspiración que le estaba escribiendo. Bueno, hermanos, la inspiración divina, cuando Dios inspiraba a uno de sus siervos para escribir las Escrituras, no era un dictado palabra por palabra, donde el autor entraba en un trance, se quedaba así, y el Espíritu le decía: por lo demás, eso tenía que apuntar, por lo demás. No era así, hermano, no. No, cualquiera puede pensarlo que era así, no era así. No nos confirma esto, hermano, que en primer lugar los apóstoles no eran omniscientes. Porque si él hubiera sido omnisciente, él no hubiera tenido que corregir algo, ¿verdad? También nos confirma, hermano, que cuando el Espíritu de Dios inspiraba a sus siervos a escribir su palabra, él no suspendía la humanidad ni la individualidad de cada uno de estos siervos suyos. Y aquí se ve claramente: si hubiera sido palabra por palabra dictada por el Espíritu Santo en su omnisciencia, no se le hubiera escapado nada a Pablo. Pero eso no significa que hay un error en las Escrituras. Hay una fidelidad en las Escrituras. Hay una inerrancia aún al mostrarnos que Pablo era un ser humano que era falible y era débil, a quien se le podían olvidar las cosas también. Aún en eso vemos
al Espíritu Santo dirigiendo todo al Pablo escribir. Pero Pablo concluye esta sección en el versículo 17 con algo que él les explica a ellos, de por qué él no había bautizado a tanta gente. No fue realmente que él no quiso, sino que él tenía otro llamado principal. Versículo 17. Pues, ahora les va a explicar, pues Cristo no me envió a bautizar, como Juan el Bautista, ¿verdad? Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fue el Señor Jesucristo, hermano, que le encomendó a él la tarea y la misión de predicar el evangelio. Miren en Hechos capítulo 26, 16 al 18, cuando el Señor se le revela a Pablo, diciéndole cuál era su misión. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me aparecí a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Amén. Pablo, esa es tu misión. Yo no te llamo a bautizar, yo te llamo a proclamar el evangelio. Eso no significa que él no podía bautizar, porque ciertamente lo hizo, como sabemos, pero no era su llamado principal. Y Pablo también termina con un detalle importante en cuanto a su predicación, y no solamente la de él, sino la predicación de todo siervo de Dios. Les dice que no se le había llamado a predicar el evangelio con palabras elocuentes. Con palabras elocuentes. Y uno dirá, bueno, acá, ¿por qué le tiene que mencionar eso? Hermanos, remontémonos al primer siglo, cultura greco-romana, y recordemos que estas personas valoraban la elocuencia por encima de muchas cosas. Evaluaban a los oradores según su elocuencia, no su contenido. Era algo muy típico entre ellos. Y eso era lo que los llevaba a admirar a las personas. Pablo jamás quería proclamarles el glorioso evangelio de Cristo mezclado con elocuencia, una elocuencia que se confundiera con la retórica la manipulación retórica de los sofistas. Él no quería eso. Ese tipo de sabiduría humana era incompatible con el mensaje simple y glorioso de la cruz de Cristo, del evangelio, cuyo poder radica principalmente en Dios. Claro, Pablo no está proponiendo aquí que la alternativa es, en vez de predicar con elocuencia, la alternativa es predicar sermones mediocres, predicar sermones desconectados y predicar sermones tan simples que hasta trivialicemos lo que estamos diciendo. No. Pero Pablo sabía por qué les estaba diciendo eso a ellos. Algunos de ellos despreciaban a Pablo porque no tenía tanta elocuencia como algunos de sus oradores o los oradores que ellos conocían. En 2 Corintios 10:10, por eso Pablo les dice esto. Porque ellos dicen, algunas personas que estaban en contra de Pablo, las cartas son severas y duras, es decir, las epístolas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. Parece que no era tampoco muy buen mozo. Y la manera de hablar, menospreciable. Si esta gente de la cultura greco-romana pensaba que un individuo era de un hablar menospreciable, obviamente no era un individuo que, por más conocedor que era, por más buen orador que era, y Pablo lo era, adrede procuraba no hacer que sus sermones fueran un despliegue de elocuencia, al punto tal que la gente quedara más admirado con el orador que con el mensaje y sobre todo con el Cristo que él proclamaba. Él no quería eso. Prefería él que dijeran que su hablar era menospreciable, pero que se predicara fielmente el evangelio. Él lo que se oponía era, hermanos, a hacerse esclavo de la oratoria y de la elocuencia. Por eso él dice, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hermano, el que lee sus epístolas sabe que él no era cualquier persona en su manera de comunicarse.
Había elocuencia en su manera de comunicarse. Retórica también. Él se valió de la retórica. Él no evitó en lo absoluto, él no evitó de forma total y completa la elocuencia. Bien, hermanos, hemos estudiado el capítulo 1, versículos 10 al 17. Vimos el llamado urgente y amoroso que Pablo les hace a estos hermanos, a quien amaba de todo corazón. Y les hace este llamado para que Cristo, la cabeza de la iglesia, fuera honrado y exaltado en su manera de ellos conducirse como iglesia local. Porque sus divisiones estaban deshonrando grandemente el nombre de Cristo. También vimos cómo usa como medio para abordar y dar remedio a estos problemas 3 preguntas cristocéntricas con la que procura de cambiar el enfoque hombrecéntrico que ellos tenían y llevar así su mirada a Cristo, quien realmente fue el crucificado por ellos, para que les sirvan a Él solamente. Y finalmente vimos también cómo Él les recuerda a ellos cuál era su llamado principal como apóstol: predicar el evangelio de Cristo, pero no por medio de palabras elocuentes, buscando la admiración de la gente, sino sobre todo buscando que Cristo en todo tuviera la preeminencia. Pues lo que acabamos de hacer, hermanos, es una exposición de lo que Pablo le dijo a los corintios, más o menos en el año 55 después de Cristo, porque recuerden que esta carta fue originalmente escrita a un grupo de hermanos en una iglesia local en una ciudad llamada Corinto. Fue escrita originalmente a ellos, no escrita originalmente a nosotros. Escrita a ellos, pero escrita para nosotros. La palabra de Dios para ti, para mí, en este pasaje que hemos estudiado. La pregunta ahora es entonces, ¿qué nos dice el Señor a ti y a mí por medio de este pasaje que acabamos de estudiar? Hay cosas que seguro tú me podrías sugerir. Y por cierto, si algún día doy aplicaciones sobre un pasaje, que siempre las aplicaciones son limitadas por el tiempo, siéntanse libres en comunicarme o compartir cualquier otra manera en que el Señor les habló directamente a través de ese pasaje. El Señor me dijo esto aquí, hermano, y eso puede ayudar a uno también. Quizás en otro momento traer una aplicación a la luz de lo que el texto dice. En primer lugar, cuidémonos del culto a la persona. Cuidémonos del culto a la persona. Y yo espero que por lo que explicamos del pasaje ustedes mismos digan, sí, yo lo veo ahí. Veo ahí la justificación para una aplicación como esa. Porque esta gente realmente estaban rindiéndole culto a gente, a hombres comunes y corrientes, a hombres de carne y hueso como ellos. Le estaban rindiendo más culto en cierto sentido y más lealtad y apego que al mismo Señor Jesucristo que había derramado su sangre por ellos. Hermano, Pablo inmediatamente hace un diagnóstico de esta clase de cáncer que había en esta iglesia. Ellos se habían dividido según sus predicadores o líderes favoritos. Y esto es algo natural, hermanos. No es que es malo en sí uno tener un predicador favorito, por la manera en que predica, fiel a la escritura, clara, organizada y que ministra el corazón de uno. Yo tengo varios predicadores favoritos. Ustedes de seguro los tienen. El problema no radica en eso. Pablo no está condenando esa realidad. Eso es natural, se podría decir. Pero la admiración y apego de los corintios, rayaba en la idolatría. Y ese sí es un problema. Ya hay las preguntas de Pablo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Porque así que ustedes están actuando. Si ustedes dicen que son seguidores míos, yo morí por ustedes. En otras palabras, ¿acaso fui yo quien los compré con mi sangre? ¿Acaso me pertenecen ustedes a mí? ¿Soy yo su redentor? ¿Soy yo su Señor? Dejen de tratarme y de venerarme como si yo fuera Señor de ustedes. Hermanos, si Pablo estuviera aquí entre nosotros todavía, y así vestido como nosotros, no con la normal, como apóstol, supongamos que todavía es apóstol. Usted sabe que nosotros le llamaríamos Pablo. Así que en la escritura se le llama a él Pablo. Pedro. Hay personas que exigen que usted le ponga un título.
Y no le ponga ese título para que usted vea. Si no te lo dirán. Pero se resienten contra ti, te ven como un irrespetuoso. Por eso es uno de los títulos que más... Hay títulos que si se dan, yo no estoy diciendo condenando los títulos, se puede mostrar respeto a un siervo de Dios llamándole pastor fulano, ¿verdad? Reverendo no. No. Dejen esa reverencia para el Señor. Reverendo no. Pero aún si no se le pone el título, Pablo, siendo un apóstol, no hubiera tenido problema. Y Pablo les está diciendo, tampoco traten así a Apolos y a Pedro, señores. Cuando Pablo entra de lleno a abordar el problema, como veremos más adelante, él procurará llevarlos a ellos, a verlo a él y a sus compañeros como lo que realmente eran, siervos de Cristo y hermanos en Cristo. Siervos de Cristo y hermanos en Cristo. Señores, ni un ángel dejó que Juan lo adorara. Y le dijo, yo soy consiervo tuyo. Párate de ahí, muchacho. Un ángel. ¿Y qué le quiere decir Pablo con esto de que él es un hermano entre ellos? Siendo apóstol, la realidad es que eran hermanos. Y de hecho, su relación como hermanos en Cristo era más importante que su relación como apóstol en ese contexto. Cuando él murió, él dejó de ser apóstol. Y no le llaman apóstol Pablo en el cielo, pero sigue siendo hermano en Cristo de todos aquellos que están en gloria. Esa relación perdurará por la eternidad. Pablo les está diciendo con esto, hermano, todos los hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios, son hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras. Tienen que luchar con pecados al igual que cada uno de nosotros. Tienen a veces arranques de ira, tienen a veces se sienten a veces irritables, a veces no duermen bien y se levantan medio entruñados con una cara muy, ¿qué le pasa a este? ¿Sí? Tienen sus faltas, tienen sus pecados. Son hombres que sin la gracia de Dios, sin la gracia de Cristo, día tras día, caen y deshonran grandemente el nombre de Cristo. Son siervos de Cristo que sin Él nada pueden hacer. Los dones que ellos tienen, ¿saben lo que son? Pero su nombre lo dice, dones. Son regalos que Cristo les dio. Ellos no lo compraron por Amazon. Ellos no se lo inventaron, no nació con ellos, el Señor se los dio. Entonces nuestra mirada debe estar en el dador del don, no en el don en sí. Esos dones son habilidades espirituales que el Señor les ha dado, no para que ellos brillen como el sol, sino como la luna que refleja el brillo del sol. Nosotros, como la luna, debemos reflejar la gloria de Cristo. Que la gente siempre mire a Cristo. Sus dones siempre deben llevarnos a alabar al dador de los dones. Ahora, que nosotros reconozcamos el esfuerzo de esos predicadores y le demos gracias porque su ministración nos fue de bien. Claro, porque es un esfuerzo que han hecho en dependencia del Señor. Eso anima sus corazones. Bien, eso es otra cosa. El reconocer que la responsabilidad que ellos tienen de cultivar el don que hay en ellos, como Pablo le llama a Timoteo a hacer, sí. Pablo le dice a Timoteo que su aprovechamiento, que su mejoría, que su progreso sea conocido de todos. ¿Saben lo que eso significa? Timoteo, fájate en el cultivo de tus dones, en dependencia del Señor, en estudio de la palabra, procurando mejorar y crecer en el desempeño de tus funciones, especialmente en la enseñanza de la palabra de Dios. Que sea evidente a todos los que están sentados ahí domingo tras domingo que tú estás progresando. No que tú te quedes estancado. Entonces, eso es fruto de la diligencia del individuo que el Señor ha bendecido. Que reconocemos eso, lo reconocemos. No podemos cegar nuestros ojos a la luz de esa realidad. Pero eso no nos debe llevar a aferrarnos al individuo. No. Siempre mirando al Señor. Pues a la luz de esto, hermano, te exhorto. ¿Cómo va el tiempo? A la luz de esto, hermano, te exhorto a que huyas de cualquier predicador o líder que exija que tú le veneres o que pienses de él más allá de lo debido. Y gocémonos con la bendición de tener todos estos hombres dones que el Señor ha dado a su iglesia en nuestros tiempos, para nuestra edificación. Expongámonos
a todos esos buenos predicadores que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado para la edificación de la iglesia de Cristo. No tenemos excusa. Están a nuestra disposición en YouTube y otros medios. Edifiquémonos unos a otros compartiendo esos sermones que te han sido de bendición a ti, a otros hermanos, para que también ellos sean nutridos, sean llevados a acercarse más a Cristo, sean conformados más al carácter de Cristo. Amén. Eso lo debemos hacer, hermanos. Eso es amor. Y gozarnos en ver cómo el Señor los usa mucho más que a nosotros. Porque es a Cristo que proclaman. Amén. Si se proclaman a sí mismo es otra cosa. Si proclaman a Cristo es otra cosa. Ahí es que debe estar nuestro gozo y nuestro deleite. Como Pablo mismo le dice a los filipenses, que están predicando a Cristo por envidia y para causarme más tristeza ahora en mis cadenas. Mira, por lo menos Cristo está siendo predicado y en eso yo me gozo. Ese es el espíritu de un hombre humilde. Un hombre que realmente ama a Cristo y su gloria. En segundo lugar, no solamente cuidémonos del culto a la persona, cuidémonos de la causa principal de las divisiones. Los corintios decían, yo soy de Pablo el que plantó esta iglesia. Había una gloria en eso. Quizás era la razón que daban. Y yo soy mejor porque yo soy de Apolos. Apolos es más elocuente en su predicación. Tanto así que algunos piensan que Apolos fue el que escribió el libro, la epístola a los hebreos. No, yo sigo las sendas antiguas, yo sigo a Pedro. Ese fue el primer apóstol antes que el mismo Pablo, que fue el último. Pedro de los originales. Sendas antiguas, lo mío. Ese hombre de allá de Jerusalén, de la iglesia, la primera iglesia cristiana. El mío es Cefas. Yo, y para variar, yo. Lo mío es lo mejor, en otras palabras. Lo que yo entiendo como la verdad es la verdad. Lo que dice mi confesión, de ahí nadie me saca. Si es bíblico, sí, obviamente. Pero el énfasis es mi confesión. No la Biblia. Háblame de Biblia. Mi manera de hacerlo es la más bíblica. Porque soy yo el que lo hago. Así estaban hablando estos hermanos, los corintios, quien quizás en nuestra época dirían, yo soy un verdadero reformado, no como aquellos, comparándose unos con otros en el mismo seno de su misma iglesia, comparándose unos con otros porque se consideraban mejor que los demás, por identificación con hombres. Y hermanos, es verdad que las iglesias se dividen por diferencias doctrinales, eso lo sabemos. Eso puede causar grandes divisiones. En verdad también que se dividen si uno que otro piensa envenenar a los miembros hablándole mal de los líderes, eso puede pasar. Eso es dañino, eso es pecaminoso. Pero si estas cosas han matado a sus miles, el orgullo ha matado a sus 10,000 dividiendo iglesias. Es el orgullo que nos cierra los oídos para no querer escuchar los argumentos del que difiere de nosotros. Porque el orgullo nos hace pensar que yo tengo razón y nadie me va a hacer pensar diferente. Yo no tengo que escuchar a nadie. Yo no tengo que escuchar tus argumentos. ¿Cómo te atreves tú, de hecho, a querer presentarme argumentos en contra o algo diferente a lo que yo por años he creído? Entonces, no te escucho. Ese es el lenguaje del orgullo. Hubo un reformador en Inglaterra, creo que fue en el siglo XVI, que le tomó 25 años entender que la misa estaba mal. Lo más seguro en su orgullo decía, nadie me convence. Pero el Señor finalmente le abrió los ojos y le llevó a ver que estaba mal en eso. Y claro que estaba mal. Malísimo en eso. Sin embargo, hizo muchísimas cosas buenas como reformador en Inglaterra. O en el Reino Unido, no sé en qué parte fue, no me acuerdo. El orgullo es que nos lleva a ser intransigentes. Es el orgullo que nos
No nos deja reconocer que puede que nosotros seamos los que estemos equivocados y no los demás. Es el orgullo que nos lleva a no querer buscar ayuda porque nosotros creemos que podemos nosotros. ¿Cómo podrá una iglesia gozar de verdadera unidad si hay orgullo y arrogancia en sus líderes y en sus miembros? Aunque todos se adhieran fielmente y se aprendan de memoria la Confesión Bautista de Fe de 1689. Usted puede tener la misma doctrina y el orgullo lo parte en pedazos. Permítame leer con ustedes. Se va a poder proyectar Filipenses 2. Filipenses 2. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver Filipenses 2 con esto? Bueno, en Filipenses 2, Pablo exhorta a los hermanos. Menciona en el versículo 1 primero algunas de las cosas que ya había en ellos. Y Pablo en el versículo 2 le está diciendo básicamente, ustedes quieren realmente, ya que estas cosas del versículo 1 me llenan de gozo y alegría al verlas en ustedes, llenen mi corazón de gozo actuando de esta manera. Eso es lo que le está diciendo, es el contexto. Versículo 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, unidad, ¿verdad? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Qué es eso? Un llamado a la unidad. Ahora, Pablo pregunta, ¿qué cosas no debemos hacer nosotros para no fracturar esa unidad? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿No acabamos de ver en los Corintios egoísmo y orgullo como las causas de la división? Helo ahí, lo mismo. Él nos dice, miren, para que estén unidos, asegúrense de todos suscribirse, leer y aprenderse bien la confesión de fe del año 55 después de Cristo. No me malentienden y piensen que yo estoy diciendo que tener las mismas convicciones doctrinales no es importante, porque ya yo lo dije. Pero curioso que Pablo va al corazón y le dice, porque él sabe, Pablo sabía, que ellos podían entender lo mismo. Fueron instruidos por el mismo apóstol. Recibieron enseñanza del mismo apóstol. Tenían hombres pastores que les dirigían y les enseñaban conforme las enseñanzas de los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia. En eso ellos estaban claros. Pablo no trata con problemas de gnosticismo en medio de los filipenses. Pablo no trata con problemas como trata con la iglesia de los colosenses, que se habían infiltrado unas falsas enseñanzas. Ese no es el énfasis. Los filipenses estaban muy bien espiritualmente, hermanos, generalmente hablando. Pero aquí aquello que ellos tenían que evitar para no romperse en pedazos. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Y cuál es el antídoto, Pablo? La humildad. Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes, sean líderes o no, considere al otro como más importante que a sí mismo. El líder no es más importante que las ovejas. Tampoco las ovejas más importantes que los líderes. Es un asunto de humildad. Y él sigue desglosando esto, no buscando cada uno sus propios intereses, ahí habla del egoísmo, sino más bien los intereses de los demás. Su mensaje siempre cristocéntrico nos lleva ahora a Cristo y su humildad, ejemplo de humildad poderoso. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El antídoto contra el orgullo es la humildad, lo sabemos, ¿verdad? La humildad, hermanos, es necesaria, es indispensable para la preservación de la unidad en una iglesia local. La doctrina, sí, una misma mente, un mismo sentir. En ese sentido, tenemos que decirlo, la Escritura lo enseña. Pero también la humildad. La humildad. Primera de Pedro, otro texto que comprueba eso. En conclusión, sean todos de un mismo sentir. En otra palabra, tengan todo el mismo pensar, hablen lo mismo, unidos en entendimiento, en perspectiva. Y mira lo que le dice, cómo se manifiesta eso: compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. De espíritu humilde. Porque si no hay humildad, no vamos ni a poder manejar bien el conocimiento teológico que tengamos. La doctrina entonces nos inflará.
Nuestras perspectivas doctrinales y distintivos doctrinales nos inflarán por encima de hermanas iglesias y nos veremos mejor que ellas. Necesitamos humildad, hermanos. Humildad que nos lleve a nosotros a ver aún aquellos que difieren de nosotros como nuestros amados hermanos en Cristo, por quienes podemos orar públicamente, a quienes podemos buscar, con quien podemos tener comunión. Pues queremos nosotros preservar la unidad de este cuerpo. Empecemos con nosotros mismos individualmente. Pidamos al Señor que aumente la gracia de la humildad en nosotros en la medida en que nos vamos adentrando y solidificando nuestro conocimiento de las doctrinas de la palabra de Dios. Que nos ayude a dar muerte a toda raíz de orgullo en nuestros corazones, que nos lleve a nosotros a únicamente gloriarnos en Cristo. Pues este es el mensaje, hermanos, que el Señor que quería traer ante ustedes, basado en este pasaje de 1 Corintios 1, del 10 al 17. Amigo que nos visitas, quisiera hacerte referencia a algo, y es esto: nosotros también, al igual que Pablo, estamos llamados a predicar el Evangelio. Y a predicarte el Evangelio sin usar cosas que vayan a distraerte a ti realmente de lo que es el mensaje que tú necesitas desesperadamente. Pero hay muchas cosas que nosotros nunca, se espera por la gracia de Dios, nunca nos vamos a atrever a hacer aquí como parte de nuestro culto de adoración, porque no queremos que tu mirada ni tu atención se vaya a otro sitio que no sea a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador que tú necesitas. Y quiero que tú oigas sus mismas palabras, dichas por revelación directa al apóstol Pablo, de por qué él lo había enviado a predicar el Evangelio. Para que tú entiendas de por qué el Señor nos manda a nosotros a darte a ti a conocer el Evangelio. Oye, ¿para qué? Para que abra sus ojos. Según el Señor Jesucristo, quien te hizo y te conoce, tus ojos están cerrados, están ciegos. Él quiere que tus ojos sean abiertos. Mira, ¿para qué? A fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Tú estás en tinieblas, tú necesitas la luz de Cristo. Y del dominio de Satanás, aunque no lo sientas, estás bajo el dominio de Satanás. Del dominio de Satanás te vuelvas a Dios, tu creador, el que sostiene tu vida. Tu vida es más que simplemente inhalar y exhalar. Tú fuiste hecho para la gloria de Dios. Tú fuiste hecho para conocer y adorar por siempre a Dios. Y como fruto de esto, dice él, para que reciban por la fe en mí. Porque no es un llamado a tú a hacer cosas buenas o a dejar de hacer lo malo para que entonces sea acepto delante de Dios. Ninguna de esas cosas te hacen acepto. Tú tratar de ganarte la salvación por obras es el insulto más grande que tú puedes hacerle a Dios. Con eso tú le dices: Dios, gracias por Jesucristo, gracias por enviarlo. Tú fuiste muy buena intención de tu parte, pero yo no necesito, Señor. Yo solo puedo. Portándome bien yo puedo, Señor. Dice el Señor: no pisotees bajo tus pies la sangre preciosa de mi Hijo. Por la fe en mí, solamente por confiar en Él, únicamente en Él, por su persona y su obra. Mira lo que tú recibirás: el perdón de 2 pecados y herencia entre los que han sido santificados. Eso es lo que Cristo ofrece, por gracia, gratuitamente. A ti te toca creer en Él. Él no va a creer por ti. Él no se va a arrepentir por ti. Él ha hecho lo necesario en la cruz del Calvario para la salvación de pecadores. Tu responsabilidad es venir a Él y venir a Él hoy. Amén. Para que en Él haya salvación, para que en Él haya el perdón de todos tus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia, danos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ella. ¿Quién de nosotros puede producir una sola onza, un solo milímetro de humildad en su corazón? Solo tú, Señor. Nuestros corazones naturalmente son propensos al orgullo. Naturalmente son propensos a exaltarse, a pensar más de sí mismo de lo que deben pensar. Pero solo tú, por tu Espíritu, puedes aplastar el orgullo en nuestros corazones y reemplazarlo cada vez más por esa actitud humilde de nuestro Salvador. Ayúdanos a ser más como Él, Señor, para que en esta iglesia no solamente seamos una iglesia unida en conocimiento, sino unida también en actitud y en espíritu, porque exhibimos el espíritu humilde de nuestro Salvador. Oh Señor, que la doctrina jamás nos lleve a vernos superiores a nadie. Que entendamos y veamos a nuestros hermanos en Cristo como aquellos que también por ellos tú pagaste el mismo precio y no más por nosotros que por ellos. Oh Señor, ayúdanos a amar a tu pueblo en verdad
y a gozarnos que tú nos has dado una inmensa familia de hermanos y hermanas en Cristo, con los quienes pasaremos la eternidad en los cielos. Bendícenos, Padre. Trae a salvación a aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.